ahora vamos a ver Hechos 15, Hechos 16 y de ahí nos vamos a Gálatas. Está espectacular el tema, ya lo verán. Empieza Hechos 15 con un concilio de Jerusalén. Bueno, ¿se acuerdan que la vez antepasada, antes de la carta de Santiago, estábamos viendo cómo Pablo y Bernabé junto con Juan Marcos y se habían ido a su primer viaje misionero, ¿se acuerdan? No fue por persecución, esta vez fue por voluntad de Dios que ellos lograron entender y se fueron a este viaje y fueron a varios lugares que les puse el mapa, se los voy a volver a poner para que lo vean. Aquí está el mapa y aquí está Jerusalén, a donde estaban, aquí está Jerusalén. Y ellos se fueron a Antioquía, si se fijan, aquí dice Siria, debe de decir Siria, ¿no? Este lugar se llama Antioquía de Siria y se fueron a todos estos lugares. Aquí, en este lugar, hablaron a varios lugares, a varias personas, hablaron acerca de Dios y hablando acerca de Dios, hubo varias personas que creyeron. Y cuando empezaron a creer, empezaron a juntarse en grupos y empezaron a juntarse en casas y empezaron a formar lo que hoy conocemos como iglesia, ¿no? Que es las personas que se juntan para escuchar y para aprender y para fortalecerse en los caminos de Dios. El chiste es que esta zona de aquí se llama Galacia. O sea, es como lo que sería en México los estados. No tengo idea cómo sea en Colombia, pero bueno, son estados. Y dentro de los estados hay varias ciudades. Entonces, el estado era Galacia, las ciudades eran pues todas estas, ¿no? Dentro de ellas era una que se llama Antioquía de Pisidia. Pero hay varias Antioquías. Hay varias Antioquías porque Antioquía, al parecer, es como un nombre que era importante porque había unos reyes que así se llamaban, era muy importante, se llamaba Antíoco. Entonces, por eso pusieron varias ciudades que se llaman Antioquía. Pero es así como las ciudades así en México que se llaman La Paz. Bueno, ni siquiera en México, La Paz, por ejemplo, que en todos los países hay alguno que se llame La Paz, ¿no? San José, en todos los 10 países va a haber alguna. Pues así hay Antioquías, va por muchas partes. Pero Antioquía de Siria en particular, es una ciudad muy, muy importante, que es la que queda como arriba de Jerusalén, o sea, es la de acá, porque es la tercera más grande de todo el Imperio Romano. Estaba Roma, Alejandría y Antioquía de Siria. O sea, era una ciudad sumamente grande y ellos la tomaron como su centro misionero. O sea, cuando se juntaban, ahí se veían y ahí como que había muchos creyentes y ahí formaron como una congregación grande porque pues era una ciudad bastante más grande y ahí pues era pues muy importante, ¿no? Ahí como regresaban, ahí siempre era como su base de misiones. Ahí. Entonces, bueno, pasó que el primer viaje misionero se fueron a Galacia, abrieron varias iglesias y les expusieron el evangelio. Y el evangelio, bueno, pues como todas sabemos, es que Jesucristo, Hijo de Dios, vino aquí a la tierra para perdonar nuestros pecados. En su muerte, con ese derramamiento de sangre, perdona nuestros pecados y de ahí resucita al tercer día. Y después de eso ya no se volvió a morir, sigue en el cielo y ahora nos envía el Espíritu Santo, el Evangelio, ¿no? Básicamente. Bueno, pues se regresaron otra vez a Antioquía y así, y luego se empezaron a enterar que habían unas personas que regresaron, que fueron dentro de los mismos judíos, que regresaron a Galacia y fueron con las iglesias y les empezaron a decir que no se tenía que sí es verdad que Jesucristo era muy importante y tal, pero que ellos tenían que hacerse primero judíos para luego hacerse creyentes. Y lo que era muy importante es que tenían que hacerse, una de las cosas que tenían que cumplir todas las leyes y además circuncidarse, ¿no? Entonces, pues
obviamente se hizo muy sonado el caso, porque ¿qué adulto se va a querer hacer la circuncisión, no? Como que una cosa es que se la hagan a los 8 días de nacido, a que de pronto llegue alguien y diga, todos los adultos se van a tener que circuncidar, pues a lo mejor como que ya no les gustó tanto el plan, ¿no? Así es que dijeron, tenemos que averiguar qué está pasando con estas personas que están diciendo eso, y tenemos que averiguar qué es lo que dicen Pedro y Santiago y todos los que están en Jerusalén, y vamos a ir para allá a ver cómo nos ponemos de acuerdo para ver cómo se va a solucionar este caso, ¿no? Entonces se regresan a Jerusalén y hacen esta cosa que se llama el Concilio de Jerusalén, y empiezan allá a debatir cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Básicamente. Y total que de pronto ya empieza a decir, pues cada uno da como su punto de vista, pero luego dice, por lo tanto, dice Santiago, por lo tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. O sea, las trabas son estas cosas de que se tenían que poner, que hacer la circuncisión o hacer todas las cosas de la ley o muchas cosas, ¿no? O sea, ya Jesús había venido a decir que Él era el que venía a dar la salvación, que no se tenían que hacer más cosas, sino que solo por la fe se es salvo, ¿no? Entonces, pues hicieron todo este debate, y las personas de Jerusalén dijeron, no, ya nos vamos a mandar otra vez a ustedes que vienen de allá, pero con más personas, ahora para que ya les crean a más personas, y les vamos a escribir una carta que diga eso, ¿no? No tienen que hacerse judíos, no se tienen que hacer la circuncisión, no tienen que hacer todas estas cosas, nada más con el hecho de creer. Entonces ya, ¿no? Y les dan algunas otras recomendaciones, pero era como por higiene y salud, y cosa muy importante como inmoralidad sexual o abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, o sea, básicamente comer en lugares que fueran higiénicos, cosas así, ¿no? O sea, reglas que iban a servir para una vida mejor, no reglas que tuviera que ver con religión, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata lo de los Hechos. Hechos 15, luego en Hechos 16, no, en Hechos 15 todavía, se ve cómo se iban a ir Pablo y Bernabé a seguir toda la ruta nueva que se van a ir en este segundo viaje. Y se ponen en desacuerdo porque ¿se acuerdan de que les dije que se fijaran en Juan Marcos la vez pasada? Bueno, pues Bernabé se quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo le dice, no los vamos a llevar porque la vez pasada nos abandonó a la mala, así es que ahora no va a venir con nosotros. Y total que uno sí quería y el otro no, hasta que fue tanto el desacuerdo que se separaron. Y se fue pues uno para cada lado, ¿no? Y en eso estaba, luego se les unió Timoteo, apréndanse este nombre porque va a salir varias veces, o sea, Timoteo fue desde el segundo viaje misionero ya con ellos, y estando allá, ya fue que tuvo una visión donde empieza a ver a unas personas que le decían en Macedonia, ven, ayúdanos. Y entonces digo, pues vamos a Macedonia, se los voy a enseñar en el mapa igual. Macedonia, si aquí está Jerusalén, aquí está Galacia, aquí está Capadocia, aquí está Macedonia. Si lo reconocen en el mapa, esto es Turquía, bueno, pues esto es Grecia. O sea, la importancia es que esto ya es Europa, ¿se fijan? Bueno, pues aquí en Macedonia, a donde fueron llamados por Dios, ahí conocieron pues a muchas personas, pero a una de ellas, que es muy precisos porque dan el nombre, se dedicaba a vender telas y encima se llamaba Lidia, o sea, es alguien muy importante porque es la primer persona que cree en Europa. Y es mujer, así es que a mí eso me da mucho gusto. Así fue la primera entrada a Europa en el segundo viaje misionero, ¿no? Bueno, pues eso es más o menos lo que vamos a ver en Hechos, en las cartas de Hechos. Pero, bueno, y también otra cosa que les pasa, que Pablo los meten a la cárcel y a Silas, y bueno, ahí lo van a ir leyendo.
Pero lo que está muy importante aquí es que llegan con los Gálatas, llegan a darles esta carta, ¿no? Llegan a la carta que les mandaron que decía no se es necesario que se conviertan en judíos para hacerse creyentes cristianos. Ya les habíamos anunciado la carta. Entonces ahí empieza el libro de Gálatas y es un libro bien impresionante, bien duro. En general, Pablo, fíjense, siempre sus cartas van a empezar con yo, Pablo, siervo de Jesucristo, doy gracias a Dios porque ustedes son muy geniales y son maravillosos y siempre están sirviendo. Y siempre empieza con gracias, doy a Dios porque ustedes y que algo, siempre empieza con gracias, ¿no? Ah, bueno, la carta de Gálatas no. La carta de Gálatas empieza: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y ahí viene y les explica, ¿no? Bueno, ellos les habían ido, o sea, ellos peligraba su vida para hacer estos viajes, ¿no? Ponían en peligro su vida para irles a compartir el evangelio de Cristo, que es por fe se es salvo. Entonces llegamos y les dijimos esto, pero de pronto llegan estas otras personas y les están diciendo, no, tienes que hacerte judío, tienes que seguir las obras de la ley, tienes que hacer quién sabe qué, Es una serie de normas, ¿no? Y eso no está bien, es lo que le dice. Para él era súper, pero súper importante. Esta carta que les escribe de Gálatas es una carta regaño, básicamente, para decirles, no puede ser, no se confundan, no se vayan con la finta, ¿no? Tienen que reconocer el evangelio, tienen que aprender a reconocer cuando algo viene de Dios y cuando algo que no vienen de Dios. Entonces aquí es lo que les está diciendo, y lo que está bien, pero bien impresionante es que nosotros como personas nos encanta y estamos bien acostumbradas a tener nuestro checklist, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que nos da seguridad, sabemos qué hacer y entonces vamos poniendo palomita. Ya tuve, aquí estas personas estaban como creando una religión desde que estaban en los concilios, estaban viendo, a ver, esto cómo va a funcionar, cuál va a ser la doctrina, cómo se va a tener que hacer, cómo la vamos a tener que llevar a cabo. O sea, todo esto es bien importante para nosotros, para ver cómo solucionaban ellos los problemas y la doctrina básica, cómo tenía que ser, ¿no? Pero en esta parte ellos estaban como reconociendo la importancia de que no se trata de que querían que llevara una religión, que es lo que habían hecho, ¿no? Que los judíos queremos acercarnos a Dios porque nos lavamos las manos, porque les damos dinero a los pobres, porque nos tenemos la circuncisión, porque traemos esta ropa, porque leemos estos libros, porque nos aprendimos esto de memoria. Checklist, check. ¿Ya lo hice? Sí, ya lo hice. Estoy confiando en mí mismo, en mí, para poder decir si ya me puedo acercar a Dios. Entonces eso es lo que Pablo llega a decirles: no hagan eso, no se trata de lo que ustedes estén queriendo lograr por medio de sus propios esfuerzos. Cuando es por medio de los propios esfuerzos no se logra nada, eso es en la carne, y es básicamente lo que les está diciendo. Y es lo que les está alertando: no se hace así, esto no está, o sea, es como una advertencia bien grande. No estoy queriendo no estoy queriendo hacer una religión, quiero hacer una entrega de corazón a Dios. Y eso es lo que esta carta básicamente se trata. No es lo que quiere que seamos las cosas perfectas, sino más bien es lo que les está diciendo. Es muy importante que reconozcan que el que da la gracia, el que da el poder, el que da
el que da la salvación es Dios, no depende de nosotros, porque si de nosotros depende, eso por un lado nos va a hacer orgullosos, pero por otro lado nos va a hacer sentir, pues a veces orgullosos, pero a veces culpables y condenados, porque si se me olvidó que me tenía que lavar las manos de tal manera, con otro vaso que no es el de las 2 asas, entonces pues me voy a condenar y me voy a sentir mal. Y entonces eso es lo que él quiere decir. O sea, no quiere ni que nos sintamos condenados, ni que tampoco nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Más bien lo que quiere es que realmente descansemos en Cristo. Y por eso es el regaño tan fuerte de esta carta. O sea, está también súper importante verlo justo despuesito de la carta de Santiago, porque la carta de Santiago es todo basado en obras, ¿no? Todo, bueno, no todo basado, obviamente la salvación es por gracia y por fe, ¿no? Pero, como dice Santiago, las obras se tienen que notar, o sea, una fe sin obras es una fe muerta, pero aquí Gálatas nos dice, sí, las obras son importantes como un reflejo, como dice Santiago, no es un reflejo de nuestra fe, pero no es un requisito. El único requisito es Cristo. Solo eso es lo único que nos va a dar la paz y la libertad, sobre todo, como dice Pablo en la carta de Gálatas, creer que por lo que yo haga, aunque sean cosas maravillosas, creer que con lo que yo haga, eso me va a hacer esclavo. Me va a hacer esclavo porque va a depender de mí 100% mi salvación. Y eso es agotador y no se puede. Y además ya llevaban demasiadas generaciones tratando y no podían. Entonces aquí llega y dice, no es así, es meramente por fe. Y todo esto, pues se trata de eso. Toda la carta de los Gálatas se trata de eso. Sí, básicamente así. Pero aquí hay una cosa que yo sí me quedé muy impresionada de esto, porque viene una... Les voy a leer unas partes que tengo subrayada que están súper lindo. Dice, les empieza a explicar de muchas maneras. Ya van a ver, hay parrafitos y lo vuelve a decir de otra manera. Otro parrafito lo vuelve a decir de otra manera. En este pedacito dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces es lo que les dicen, no tiene sentido volver a sentir que, y si me voy a tener que hacer judío, no vas a lograr absolutamente nada. No te necesitas ganar el amor de Dios, ya lo tienes. Por el simple hecho de que Cristo murió por ti, ya tienes el amor de Dios, ya no hay condenación, ya no hay orgullo, ya nada más es déjalo pasar, o sea, déjate soltar, ¿no? Confía en Dios, confía. No se trata de tener una religión, porque una religión, como dice aquí, es lastre, como dice, que no le sea lastre, ¿no? No, una religión nos va a hacer este peso de que necesito hacer tal, y nos va a distraer. Se trata de una relación, meramente es una relación con Dios, es una cercanía con Dios. Cualquier cosa que tengamos que hacer para ganarnos de alguna manera el amor de Dios, nos va a distraer y hay, pues las religiones muchas veces en nuestro afán humano, muchas veces han tendido a eso, ¿no? Ahí tienes que pararte a tal hora, y tienes que cantar tal canción a tal hora, y tienes que hacer tal canción, todo tienes que hacer tal. Es una lista de cosas, ¿no? Que es muy importante porque nosotros humanos somos así, criaturas de que nos gustan los checklists y nos gusta el orden y nos gusta pero esas cosas son meramente humanas. Y es importante que nosotros como creyentes lo reconozcamos. Hay cosas que ayudan
como organizacionalmente, que nos ayudan a tener cierto orden en las reuniones de iglesia, pero lo más importante no es eso, ciertamente, esa es cosa de hombres, cosa de personas, cosa de la carne, eso se va a acabar, se va a morir. Pero lo que es importante es la relación que tenemos con Dios, la fe en donde, o sea, las obras son buenas, pero no tienen que ser cimiento. El cimiento nada más es la fe. Y toda la carta de Gálatas se trata de eso. Bueno, no toda, después ya vamos a ver otras cosas valiosísimas también, pero este día sí, viene un regaño bien fuerte y todavía en el 3, en el Gálatas 3, viene todavía peor. Pero bueno, el chiste es eso. Hay otra parte que me súper fascinó, les empieza a explicar, fíjense en este Gálatas 3, está tremendo el regaño. Gálatas torpes, así empieza, ¿eh? ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron al Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Se los digo, les vuelve a cambiar cada párrafo repetido de diferente manera. Y luego continúa, pero a este pedacito quiero llegar. Por tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Los hijos de Abraham son los judíos. Entonces ellos venían unos judíos a decirles, primero se tienen que hacer judíos y luego ya se hacen cristianos. Y aquí les dicen, no, si lo que quieren, o sea, los verdaderos judíos, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Y este es el pedacito que me impresiona tanto. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Ese es un pedacito que le dice a Abraham. Pero aquí, Gálatas, Pablo lo está extendiendo a todos los creyentes. Dice, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. O sea, Dios nos está expandiendo a nosotros esta palabra que es ustedes son bendición. Ustedes son bendición, ¿no? Dice, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham. O sea, nosotros somos bendecidos desde el punto de vista de Dios. Eso quiere decir que Dios dice bien de nosotros. Dios nos ama y de una manera preciosa. Entonces, y no nada más eso, sino que además por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, hoy yo les quiero preguntar esto. Me gustaría que realmente se tomaran un ratito a que esta pregunta realmente sea semillita en su corazón y le pongan tantita agüita, caiga en tierra fértil, porque es bien, pero bien importante. Cómo vivimos la fe, ¿no? Porque dice, por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Cómo? ¿Cómo es vivir por la fe? O sea, si nos dicen, es que es lo importante, vivir por la fe. ¿Qué es vivir por la fe? O sea, para ustedes, ¿qué significa vivir por la fe? Ese es como el primer pedacitito de la pregunta. Pero ahora la pregunta un poquito ya más así como dándole un poquito más de forma. ¿Cómo vives en tu día a día el saber que eres bendecida por Dios? O sea, ¿cómo vives la fe, no? ¿Y cuál es la fe? Pues que somos bendecidos por Dios. Entonces, ¿cómo vives en tu día a día sabiendo que eres bendecida por Dios? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo sales a la calle sabiendo que eres bendecida por Dios? ¿Cómo le hablas a la gente sabiendo que Dios dice, me encanta? O sea, bendigo a esta persona, bendigo a esta mujer. ¿Cómo preparas la comida? ¿Cómo hablas con los demás? O sea, me gustaría literalmente darles un minuto para que piensen cómo viven ustedes esa fe, la fe de saberse bendecidas por Dios. Si alguien quiere decir...
quieres, ya te digo. A ver, tía, dinos. Está tu cámara apagada. Sí. ¿Sí? Sí, claro, ¿Me dinos. oyes? Sí, dinos. Sí, no te Ok. vemos, pero sí te vemos, sí te oímos. Dinos. Bueno, yo como lo trato de vivir siempre es sabiendo que estoy en sus manos, sabiendo que todo lo que viene es para el bien, todo lo que pasa es para un bien, teniendo fe, o sea, sabiendo que todo depende de él, no de mí. Yo pongo mi granito de arena como si dependiera de mí, pero sé que el resto depende de él todo el tiempo, teniendo mucha presencia de él, haciendo oración, estar siempre como que, pues que él es el centro de mi vida, de nuestra vida, en mi matrimonio, con mis hijos. Siempre lo quiero poner como centro de todo, sabiendo que todo depende de él y que es para el bien de todos nosotros. O- Y eso te hace tener pues una actitud muy positiva ante la vida. Oye, tía, ¿y solito se te da o haces un esfuerzo o cómo piensas en eso? ¿Cómo lo logras? O sea, ¿cómo funciona el proceso? Pues es que mira, desde que empiezo, que voy a misa, desde ahí ya me pongo en sus manos, en su presencia, ofreciéndole mi día y como si le ofrezco mi día, pues es todo hacerlo cara a él. Entonces tratar de hacerlo todo lo mejor posible, pues nos equivocamos porque somos humanas, pero desde que empieza el día empiezo ofreciéndoselo y ya desde ahí pues ya te cambia tu perspectiva, ya todo es diferente y durante, y pues hago oración y durante el día estoy haciendo pequeños como sacrificios, ofreciéndoselos a Dios. Lo tengo presente en mi día a día, O sea, es todo el tiempo. como una oración constante. Pero, Ándale. ajá, es algo que se procura, o sea, es algo que nosotros tomamos este camino, ¿no? Bueno, Y no ha sido un camino así como que se te da muy facilito, sino hay que estárselo pidiendo a Dios todo el tiempo y hay que estar, o sea, tengo muchos años en esto, como que aprendiendo a tratarlo a él primero que a nadie y poniéndome siempre en sus manos y pues es algo que se te va dando y ya es tu forma de vivir así, el sí. día a día, siempre para él. Muchas gracias, tía. Pues hay una frase, un versículo que a mí me súper fascina, que dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que transformemos nuestra mente con la renovación del entendimiento. Es eso, o sea, nuestro entendimiento se va a ir, se va a desviar a lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros intencionalmente tenemos que acostumbrarnos a estar pensando, soy bendita de Dios, Dios me acompaña, Dios está conmigo, Él me bendice, o sea, Él dice bien de mí. Todo eso, pero es un proceso que dura toda la vida, que nos va a dar crecimiento, que nos va a dar madurez, o sea, solito es difícil que se vaya logrando, pero nosotros podemos crear ese hábito de estar pensando en cosas bonitas, en cosas buenas, cosas agradables, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, en eso pensemos. La cosa es acordarnos, acostumbrarnos, que se nos haga ya como fuente de agua viva, que salga solito, ¿no? Como un manantial ya, pero porque nosotros tenemos que ir poniendo ese caminito y eventualmente se va a ir haciendo, pero sí que necesitamos aprender a acostumbrarnos a pensar eso, a estar fomentando ese sentir. Y ahora les tengo otra pregunta que me llama muchísimo la atención porque dice así, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, esta es la otra pregunta. ¿Cómo vives el saber que por medio de ti será bendecida la nación